Así lo dicen Oscar. El jefe del contingente de MIPIMEROS que desembarcó en Miami hace unos meses resultó ser un agente de la seguridad del Estado cubano. ¿Sorprendida? Para nada. Lo dijimos desde un comienzo, que la operación que contó con el apoyo del Departamento de Estado norteamericano y unos cuantos tontos útiles y oportunistas estaba comprometida. La pasada semana, por ejemplo, Cuba no dejó salir del país a la opositora Marta Beatriz Roque, que iba invitada por la Casa Blanca, le iban a entregar un premio en Washington, pero eso sí, dejó viajar al grupo de empresarios de la nueva clase para reunirse con los gusanos del exilio hace unos meses. Claro, venían en busca de inversionistas para sus recién creadas empresas. Les decían a la gusanera que en 2 años sus negocios habían logrado ganar hasta $2 millones en Cuba, no en Miami. Dólares. La matemática revolucionaria ya sabemos que se centra en el engaño. Una pequeña factoría de ropa de niños con 14 empleados en un país donde no hay poder adquisitivo y los dólares los tienen la cúpula y los turistas, que son pocos, no se puede hacer esa cantidad de dinero, más aún sin contratos en el exterior, porque no puede competir en precios. Pero los manipuladores ya estaban hablando que esta era la solución de Cuba. Libertad, nos decían. Traerán los nuevos millonarios cuando la gran mayoría de las empresas hacen negocio con el régimen o son del régimen. Otro circo en plena función, solo que los hermanos Ringling no eran los dueños, sino los herederos de los hermanos Castro. Y ahí desembarcó el agente David, el tal Larrea, con su triste historial de operativo del Ministerio del Interior cubano. Le prepararon su leyenda de reformista. Se había quejado cuando la onda era el cuentapropismo y resultó que con el fracaso del mismo lo insertaron en las MIPYMES para coordinar la operación. No les basta con los fondos que reciben de Europa para la creación de las mismas. Había que venir al exilio en busca de dólares. La culminación del sueño del cartel de La Habana, que las víctimas inviertan para mantener a flote a los victimarios. Al fin de cuentas, aquí es donde están los dólares, producidos por la misma escoria que ellos expulsaron del país. El extenso reportaje de Cubanet por Claudia Padrón Cueto recorre todo el historial de Larrea, las labores del agente David, y así conocen cómo el preso político Francisco Chaviano pudo dar con quién era Larrea. En el año 94, cuando fue acusado de revelar secretos de la seguridad del Estado, se referían a un grupo de derechos humanos que documentaba a los balseros muertos y desaparecidos en aquellos turbulentos años de miles de personas lanzándose al mar. Allí, como agente en el juicio, estaba Alfonso Larrea. Allí hizo su espectacular comparecencia, testificó contra Chaviano y dejó constancia de que se había infiltrado en la oposición como uno más del Ministerio del Interior. Chaviano fue condenado gracias al testimonio de Larrea a 15 años, de los cuales cumplió 13, cargados de maltratos y palizas brutales. Larrea también infiltró otro grupo que transmitía por la voz de la Fundación. El Comité de Unidad Nacional resultó ser víctima de Larrea para así intentar llegar a Jorge Mas Canosa. Héctor Castañeda, José Antonio Fornaris y Fausto Adolfo Martí estaban en esa operación. Fueron a prisión el doctor Omar del Pozo, Carmen Arias, Víctor Reinaldo Infante y Julio César Álvarez. Durante el juicio, solo testificó Héctor Castañeda. El 1 de agosto de 1992,
en el edificio de la calle 170 entre Quinta y Séptima del municipio Playa, el estelar testigo acusador entró en temblores y hubo que suspender el juicio durante 25 minutos hasta que regresó visiblemente vomitado. Así de valientes son los miserables agentes de la seguridad del Estado. Unos años después me llamó Fausto Adolfo Martí para decirme que había escapado a España y que se estaba muriendo de hambre para que la fundación le enviara dinero, que estaba arrepentido del error. Le respondí entonces que sabía que esto era otra operación de la seguridad del Estado y que no me volviera a llamar. La triste labor del agente David para llegar a estar hoy en la posición que ostenta no es más que traición, delación y el enviar a inocentes a prisión. A ese sujeto es al que nos querían imponer como un genio empresarial enfrentándose a los molinos trituradores del régimen de La Habana. Lo pasearon por la ciudad, le abrieron las puertas de sus hogares y no era más que un vulgar testaferro en una posición privilegiada. Los oportunistas de siempre siguen siendo los mismos, como la REA. Están ahí por los que les proporciona. Algunos, como yo García, todavía andan quejándose de que el exilio lo único que sabe es decir que no. Sí, le decimos no a la infamia, a la gente como él, a los oportunistas y a toda operación que beneficie al régimen. Pero los que tienen que responder son el Departamento de Estado norteamericano y la Embajada Americana en Cuba, promoviendo a personajes con el historial de Alfonso Larrea, responsables de haber colaborado a enviar a opositores a prisión. ¿Le volverán a dar visa? Quizás entonces pueda ser procesado en territorio americano, como lo fue el enfermero Heriberto Mederos, responsables de dar electroshocks a los presos políticos que probablemente la REA ayudó a enviar a prisión. Así lo dice